En este día vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios y es un pasaje muy impresionante lo que vamos a estar viendo en este día y por esa razón he decidido que lo voy a hacer en forma de estudio, así que voy a pedirles que busquen diferentes pasajes y vamos a escuchar algunos de sus comentarios, algunas de sus preguntas. Queremos sacar provecho a esta dinámica, ya que el pasaje es bastante profundo, pero nos enseña tantas y tantas cosas que podemos ir aplicando a nuestras vidas. Entonces, el pasaje que vamos a estar estudiando es Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, y le voy a pedir a hermana Seti que por favor lea esos versículos y ya luego vamos a estar pidiéndole algunos otros versículos que vamos a estar buscando. Efesios 4. Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Al 14 me dijo? 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, hermana. El tema de este día es el llamado a la perfección. Llamado a la perfección. Entonces, quiero preguntar, ¿es cierto que somos llamados a la perfección? ¿Cómo explicamos eso a personas que nos preguntan, ¿ustedes practican la santidad? ¿Ustedes son perfectos? ¿Se consideran perfectos? ¿Cómo estamos pensando acerca de esas preguntas? Que nadie es perfecto. Ajá. Y somos llamados a ser perfectos. Ok, estamos en un cuerpo pecaminoso. Javier dice que estamos supuestos a ser perfectos. Ok. La palabra dice que un día vamos a llegar a la imagen, la estatura de Cristo. Ok, hay un futuro perfecto. Perfecto cuando lleguemos a ese día. Sí. ¿Hermana? Lo que decía la palabra, estamos tratando de cambiar nuestra vida, de tratar de llegar a ser como Jesús, porque es muy difícil, ¿verdad? Pero sí. Siento que en eso estamos, para eso que queremos entender, sabemos que por medio de él podemos. Hay un crecimiento hacia esa medida, hacia esa altura. Ok. Podemos dividirlo en tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Pasado, en Cristo nosotros fuimos santificados, fuimos hechos santos. En el presente nosotros somos santificados, hay un progreso de santificación y en el futuro vamos a ser completamente santos. Creo que esa es como
la meta que debemos de tener, de alcanzar, Sí. a ser como Cristo. Entonces voy a escribir pasado, presente, futuro. Pasado, presente y futuro. Por la razón de que es muy importante que entendamos quién es el agente que está trabajando en cada uno de estos términos. En el pasado, nosotros hemos sido santos, hechos santos, santificados posicionalmente. Entonces, hay una posición que te dice, ya tú eres santo. El ladrón que estaba a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo, que toda su vida fue un malhechor, ese día, para él entrar con nuestro Señor Jesucristo al paraíso, él tenía que haber sido hecho santo por Jesucristo, por el sacrificio de Cristo. Entonces, quien santifica es el Señor, y eso lo hace en el pasado. ¿Cuándo? Cuando venimos a Él, pero específicamente en la cruz. Eso ocurrió en la cruz. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron santificados en la cruz, y todos los santos después del Nuevo, incluyendo el Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento, fueron santificados en la cruz. Futuro, hay una promesa de glorificación. En esa glorificación hay vamos a ser 100% santos, 100% santificados. Son los hombres y mujeres que aparecen en Apocalipsis vestidos de blanco, completamente. Entonces, en el futuro, nosotros vamos a ser santificados. Ahora, ahorita voy a traer una palabrita ahí. Hoy día nosotros estamos siendo santificados en nuestra experiencia. En nuestra experiencia nosotros vamos a ir en un proceso de santificación. Así que en el futuro nosotros estamos últimamente santos. En el presente nosotros somos santos en una forma de experiencia. Entonces, ¿quién hace en el pasado? El Señor Jesucristo, por medio de la cruz, por medio de la posición que ya Dios nos ha declarado justo. En el presente, nosotros vamos siendo hay un progreso, y en el futuro, últimamente santos para siempre. Hay una definición completa para siempre. Ahora, es muy importante que veamos nuestra posición en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dios le bendiga. Posicionalmente sí. Entonces, cuando decimos posicionalmente, estamos diciendo, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, por tener ese puesto, tiene ciertos derechos. Tiene la autoridad de declarar una guerra a otro país, por ejemplo. Posicionalmente. No cualquier hombre tiene ese derecho. Pero él, por su posición, tiene la autoridad y es el supervisor de los militares. Pero eso no quiere decir que es correcto. Claro. Hay posición. Te pone en una posición que ha sido llamado a la perfección. Sí. Ya
en la vida práctica, entonces decimos, nadie es perfecto, pero entonces trabajamos hacia la perfección, hermano. Quizás esto le ayude a entender a la hermana, ¿verdad? De que en la cruz Jesucristo cargó toda nuestra culpa. Sí. Ya Dios no nos ve más impuros por el pecado, sino nos ve perfectos en Perfecto. Cristo Jesús a través de Él. Por eso esa es la posición que tenemos de hijos adoptados Sí. en Él. Esa posición no es condicional, no es algo que hoy me siento Santo. más santo que ayer, entonces hoy Dios me va a tratar como un hijo y mañana no, es siempre, es una posición que Dios ha dado a cada uno de los redimidos de Cristo, y en nuestra experiencia vamos a ver un progreso de santidad. Mientras va pasando el tiempo, debe de haber un progreso de santidad. ¿Por qué? ¿Quién está trabajando en la persona? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en la persona, si esta persona que ha hecho una profesión de fe es redimida por el Cordero, el Espíritu Santo está en la persona haciendo una obra progresiva de santificación. Cuando esta persona muere, es ultimadamente santo. Fue santo, está siendo santo y va a ser ultimadamente santo. Esos son los tres. Hermano Romy. Hermano, en esto de santo, en la primera parte, ¿no? Uh-huh. En el pasado, podemos decir, está hablando de una persona que, es que a veces la palabra santo la entendemos como en el caso como lo entienden los católicos, ¿no? Sí. Que uno es apartado de todo pecado, de toda maldad, ¿no? O sea que uno no comete ningún pecado en ningún momento de la vida, ¿no? Se entiende así. Sí. Pero en sí la palabra santo es apartado para seguir siendo santo, o sea, Sí. para seguir ese proceso. Para continuar ese proceso, sí. Colosenses 2:10, ¿quién lo tiene? Mano Josafá, ¿lo tiene ahí para leerlo? Amén. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta ahí está bien, gracias, hermano. Constantemente, Hebreos 12:23, si lo quieren apuntar, la demanda de nuestro Señor Jesucristo junto con el Antiguo Testamento es que seamos santos. Mateo 5:48 dice: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la demanda de Dios, es el estándar de Dios. Entonces Dios no limita su estándar o no baja su estándar, sino que nos lleva a su estándar. Posicionalmente declarado santo, progresivamente siendo santo y últimamente glorificado a la santidad. El hermano David mencionó que el Espíritu Santo es el agente de santificación en el cristiano. Entonces, esa es una de las formas como nosotros somos perfeccionados. Cómo nosotros llegamos a ser perfeccionados en nuestra experiencia mientras estamos aquí en la tierra. Una es por medio del Espíritu Santo que nos guía ¿a qué? ¿Qué nos guía el Espíritu Santo hacia qué? ¿A la qué? A la perfección. Ok. Y nos guía hacia toda verdad, a conocer la verdad, a conocer la persona de Cristo. Y últimamente a la perfección. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros obtenemos eso.
es el agente santificador. Dios lo ha dado. Él está aquí en la tierra y está en la iglesia de Jesucristo purificando su iglesia. Otra forma que nosotros somos santificados es por medio de las pruebas. ¿Qué es lo que dice Santiago? A ver si alguien busca Santiago capítulo 1. ¿Quién lo tiene, hermana? Versículo. 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y el 4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces ahí tenemos ver con sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas, porque la prueba produce una paciencia que es necesaria para nuestro progreso de perfección. Primera de Pedro 5:10 dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Primera de Pedro 5:10 dice, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es necesario en nuestra vida continuamente. Filipenses habla Pablo diciendo que no solamente os ha concedido Dios el creer en Jesucristo, y wow, estamos hablando de fe en el Señor Jesucristo, sino que también nos ha concedido el padecer por Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que si Él padeció, nosotros también vamos a padecer. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, hermano. Bueno, es bien interesante porque el pastor Spencer esta mañana estaba hablando de eso, de ese fue un tremendo mensaje que Sí. captó a mí así, porque eso habla, dice, como buscando, tratando de agarrar la santidad. Aquí el verso 14 específicamente dice de Hebreos, él habló de Hebreos 12 al 17, Sí. pero dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, Eso me captó a mí mucho, porque estuvo que hasta el sueño se me quitó. muy bien. Entonces, muy importante que notemos eso. El estándar de Dios es el estándar de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos leyendo la ley de Dios, es el estándar de Dios. Y Dios no lo... Tuvo que... leímos Isaías 53. Tuvo que quebrantar a su propio Hijo. Y por eso la garantía de las promesas. En Romanos 8 dice que si no escatimó a su propio Hijo, pensemos en eso, si no escatimó a su propio Hijo, que tuvo que quebrantarlo en la cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Y todas las cosas no se refiere a mejores trabajos, no se refiere a mejor salud, se refiere a todas las riquezas que hay en Cristo, lo que hemos estado estudiando en Efesios 1. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y vienen todas las riquezas de la gracia, el ser fortalecidos en Él, el vivir en santidad para Él. Entonces, la tercera forma que nosotros somos santificados, lo vamos a ver en Timoteo, segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Si lo buscamos, por favor. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Hermana Porfi, si lo tiene. Esta es la tercera forma que nosotros somos santificados o perfeccionados. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
Muy bien. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Enteramente perfecto. Un énfasis muy, muy fuerte en cuanto a qué perfección estamos hablando. Y esta perfección viene a través de la Escritura. La Escritura, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre por sus discípulos y todos los que iban a creer en el nombre de Jesús por la palabra de ellos, diciendo que sean santificados con tu verdad. Y ya después hace la exclamación, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, esa es la palabra de Dios, son las pruebas y es el Espíritu de Dios, los tres trabajando en nosotros para purificar, para santificar, para perfeccionar, traer a madurez el creyente. El creyente va a crecer hacia la madurez. Y eso es lo que vamos a ver que esta palabra perfección significa. Es un crecimiento hacia la madurez. Es cierto que mientras nosotros estamos en esta carne, nosotros no vamos a ser 100% perfectos. Pero eso no significa que vamos a dejar de tratar. Eso no significa que vamos a dejar de seguir el progreso de nuestra vida. Somos llamados a perfección. Entonces, nuestra vida debe, si es verdaderamente fortalecida o extraída por el Espíritu Santo, debe de enseñar un progreso de santificación. Y en ese progreso de santificación vamos a encontrar un tesoro grandísimo, una fuerza enorme en la palabra de Dios. Y cuando veamos que estamos en pruebas, dice Santiago, tomadlo con mucho gozo. ¿Por qué? Porque dice, si estoy en prueba es porque Dios me está probando. Y si Dios me está probando, no es porque está viendo si soy o no soy. Es porque ya soy. Le pertenezco a Él. Igual cuando somos disciplinados. Nadie le gusta la disciplina. Pero el hecho de que alguien esté siendo disciplinado por Dios es un hecho muy bueno. Porque es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. ¿Es? Refinando, sí. Muy bien, entonces entrando a nuestro pasaje, no tenemos mucho tiempo, pero quería que esta parte quería que fuera muy, muy clara para nosotros. Como si la Escritura es uno de los medios para la purificación, para la perfección del creyente, cómo es que Dios utiliza los dones que Jesucristo ha dado a la iglesia. Y es lo que vemos aquí. Jesús ha provisto dones a los miembros. Los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo ha provisto hombres a la iglesia. Entonces, dentro de los dones, hay dones que van a ir juntándose para edificar la iglesia. Son dones para diferentes miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero también ha provisto hombres que tienen una función muy especial con esta palabrita, la Escritura. Estos hombres de Dios son llamados, aparte de ser seleccionados para salvación, son llamados y preparados para el funcionamiento de apacentar la grey de Dios. Apacentar las ovejas de Cristo. Fue lo que le dijo Jesús a Pedro cuando lo está restaurando. Pedro, ¿me amas?
Y él le decía que sí, entonces apacienta mis ovejas. Tú vas a demostrar que me amas cuando estás preocupado por mis ovejas. No digas, como dice Juan, no digas que amas a Dios y no amas a tu hermano. No hay ninguna relación ahí, ningún razonamiento ahí. Si dices que amas a Dios, entonces amas a tu hermano. Y a este hombre que Dios ha seleccionado como un regalo a la iglesia, este hombre entonces viene a ser el que va a apacentar por medio de la Escritura. Ese hombre es el que va a traer recursos para la iglesia. Y es lo que leemos en el versículo 11. Viendo la proposición de este día, hoy veremos 3 características de la perfección del creyente para el crecimiento espiritual. Y en el primer lugar vemos el patrón de la perfección. Dios ha provisto por medio de Jesucristo, Él mismo constituyó, versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto lo discutimos la semana pasada, pero es muy importante que los veamos en conexión. ¿Para qué? ¿Para qué Dios, por medio de Jesús, ha provisto hombres particularmente con el funcionamiento de la Escritura? ¿A fin de qué? ¿Qué dice el versículo 12? Perfeccionar. ¿A fin de perfeccionar a quién? A los santos. ¿Quiénes son esos santos? Son todos los redimidos por Cristo Jesús, que evidencian que el Espíritu Santo está en sus vidas, que ha sido sellado en ellos. Perfeccionar a los santos para la ¿qué? La obra del ministerio. ¿Quién va a hacer la obra del ministerio según este pasaje? Los santificados, los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí, hermanos, donde vemos nosotros un progreso de Dios escoge estos hombres son dotados en la Escritura para llevar a estos santos a un progreso de madurez. Esta palabra perfeccionar en el versículo 12 significa capacitar, llevarlos hacia la madurez. Es por eso que Dios ha provisto de estos hombres en nuestras vidas para llamarnos a esa madurez. Este progreso, los hombres que Dios ha dado, es para traernos a la madurez. ¿Cómo? Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Vamos a contestar la palabra cómo estos hombres nos traen o nos llevan a la madurez. David, ¿lo tienes? Sí. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Entonces, amonesta y enseña. Advierte y enseña. Dice, ten cuidado con esto y aplica esto a tu vida. A todo hombre para que sea este hombre presentado perfecto en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia existe para el propósito de llevar a toda persona a ser presentado perfecto a la imagen de Cristo Jesús. No existe para otra cosa. Dios le ha dado ese propósito. Y por eso es importante que nosotros veamos que el funcionamiento de estos hombres que Dios ha dado a la iglesia es para llevarlos a esa madurez.
Vamos a ver 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. Hermano Romy, si lo puede leer. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice estas palabras. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. Entonces, este es el funcionamiento de este hombre que Dios ha seleccionado para traer crecimiento a la iglesia, para llevar al santo a la perfección. Que prediques la palabra en todo tiempo. Esto significa inste a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Finalmente, esta es la manera de llevar al santo de Dios hacia la perfección. El hombre que Dios ha llamado para ser un obispo, que es un supervisor, que es un anciano modelo, que es un pastor maestro, necesita presentarse delante de Dios como aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y usa muy bien la palabra de verdad. Él no puede estar con ideas profanas y vanas palabrerías, sino que debe de manejar muy bien la enseñanza de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos esta responsabilidad en nuestras vidas. No solamente el pastor va a traer esta sana enseñanza para nuestra vida, para nuestro crecimiento, sino que de cada uno de nosotros debe de existir esa demanda de que la persona que está trayendo esto a mi vida sea una persona que está manejando muy bien la palabra de Dios. Si habla palabrerías, vanas palabrerías, otra cosa que no sea la palabra de Dios, verdaderamente va a afectar mi progreso hacia la perfección. No tiene nada de bueno ser el peor cristiano en esta era, en esta generación. Entonces, ¿por qué no vamos hacia adelante pidiéndole y teniendo en nuestro corazón una idea de ser de los mejores cristianos en esta generación? Lo más seguro vamos a ser vamos a exhibir humildad, vamos a exhibir amor, vamos a exhibir corazones suaves, vamos a exhibir cosas que este mundo no da, no puede dar. Pero esta persona que ha sido progresivamente santificado va a poder hacerlo por medio de lo que Dios ha hecho en su vida, en las pruebas, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios que Dios ha dado por medio de hombres que ha dotado para su iglesia. Ahí lo vamos a dejar, hermanos. En los próximos versículos hay mucho para hablar. Entonces, hasta la próxima vez vamos a continuar con este hermoso pasaje. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos que nos permites tener este momento y te rogamos, Señor, que seas con cada uno de nosotros, que nos ayudes, Señor, a absorber esta verdad en nuestras vidas, a estar capturados por tu belleza, por la maravillosa palabra, Señor, que nos has regalado, por aquellos hombres que tú has seleccionado aún en el pasado, que podemos ver líneas y líneas de hombre que tú has seleccionado desde los apóstoles para acá, para que sean los que van a apacentar tu iglesia, los que van a nutrir
para que nosotros podamos comer bien y ser fuertes para ti, para la obra del ministerio, para la edificación de tu cuerpo. Gracias, Señor, te damos por esto que nos ha dado en este día en Cristo Jesús. Amén. Cantemos.